Iniciamos. Sesión pública, en primer lugar, y aunque ya formulamos una declaración institucional de condena y de condolencia por ser la primera sesión, manifestar la repulsa de la corporación por los atentados terroristas cometidos en Barcelona y Cambrils, así como por el cometido recientemente en Londres. Tengo aquí. También hemos de expresar nuestra tristeza y dolor por los efectos devastadores del último terremoto sufrido en México y que ha ocasionado un elevado número de fallecidos y heridos, así como importantes daños materiales. Trasladamos nuestras condolencias al Gobierno mexicano con el deseo que el país pueda recuperar su normalidad lo antes posible. Igualmente, manifestar nuestro pésame por el fallecimiento de quien fue concejal en este ayuntamiento entre 1983 y 1987, don Pedro Clemente Polo. Además, hemos de expresar, por desgracia, una vez más, nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. En otro orden, trasladar nuestra felicitación al pintor y grabador zaragozano don José Manuel Broto Jimeno, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arte Gráfico de 2017. Ha pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Pedro José Lardíez López, técnico superior de Protección Civil; don Miguel Ángel Luzón Benedicto, ingeniero técnico industrial; don José García de las Morenas, bombero; doña Marisabel Colón Oteiza, arquitecto técnico; don Julio Ramón Uche Jaime, técnico auxiliar delineante; don Santos Natividad Luzón, inspector policial local; don Carlos Martín Julián Castellanos, bombero; don José Fernando Cuartero Yus, bombero; don Miguel Ángel Almingón Arriazu, técnico auxiliar delineante; don Jesús Gil Cebrián, médico; don José Mozota Bernat, oficial carpintero; don José Antonio Viñé Borbón, bombero; don Enrique Moreno Larena, oficial policía local; don José Luis Aguar Hernando, técnico auxiliar delineante; doña José María Pina Catalán, economista; don Juan de Dios Quero Zamora, bombero; don Carmelo Cuartero Melendo, policía local; don Miguel Ángel Llago Mayoral, oficial inspector; don Jesús Fuentes Andía, maestro matarife. A todos ellos se les desea una larga vida en su nueva situación, con el agradecimiento de la corporación por los servicios prestados. Personal municipal en activo que ha fallecido: don Genaro Fernando Arranz Montejo, que conste en acta nuestro pésame y así se traslade a sus familiares. Señor secretario, puede comenzar con la lectura de los puntos del orden del día. En primer lugar, votación sobre la urgencia de la convocatoria de la sesión. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento orgánico, procedemos a la votación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. ¿O quieren intervenir ustedes para justificar ¿Hay unanimidad? Unanimidad. De acuerdo, muchas Segundo, aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este pleno consistorial los días 2 de junio, 26 de junio, 30 de junio, todas ellas ordinarias. ¿Algún concejal que formar alguna 7 objeción? de julio extraordinaria y 26 y 28 de julio último ordinarias. ¿Hay alguna objeción? No. Muchas gracias. Quedan aprobadas las actas. Asuntos dictaminados por comisiones. Presidencia y participación ciudadana. 5. Conceder a la entidad Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales la renovación de la declaración de interés público municipal. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Unanimidad. Economía y Cultura. Según un acuerdo de la Junta de Portavoces, deben debatirse conjuntamente los puntos 6 al 21. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. Buenos días. Y bienvenidas y bienvenidos, que hace muchos días que nos veíamos por este salón de plenos. Está bien que estemos todos juntos de nuevo. Me hacía ilusión verles otra vez aquí a todos, que estemos todos aquí. Ya saben, porque se debatió en la comisión, que estas modificaciones de créditos, algunas son meramente técnicas, otras son de carácter político. En los puntos iniciales son meros pasos de un capítulo a otro. El primero para la gestión de calidad del aire, I+D CIEMAT, que son 50.000 euros, que es un cambio de capítulo del 4 al 2. Y el segundo que va del capítulo 4 al 7, que son 200.000 euros para que lo gestione Zaragoza Deporte, para acondicionar el campo de fútbol César Laínez y construir nuevos vestuarios. Los tres siguientes son modificaciones que propone el área de movilidad para disponer de la asistencia técnica del Plan de Movilidad Sostenible. Son 566.000 euros de asistencias técnicas, 20.000 del mantenimiento de aparcamiento cerrado de bicicletas, 166.000 euros de la revisión del Plan Intermodal del Transporte y 820.000 del estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía. Este total sumado, este 1,5 millones de euros, va a la partida general de transporte porque se ha visto disminuido por la sentencia de junio que hubo que pagar este año sobre revisiones de precios que venía del año 2010 y del año 2011. De este modo reponemos esa partida
que ahora era una carencia, y evitamos generar nuevos intereses de demora. Con sobrantes de la deuda se propone llevar a la partida de mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas 172.000 euros por el acuerdo de Gobierno de julio de este año con el Estadio Miralbueno El Olivar, que ya saben que forma parte de un acuerdo de pago de 6 millones de euros que estaban pendientes desde el año 2009. Y 1,5 millones de sobrantes de interés de la deuda también, que se llevarían al transporte público también para la sentencia. Hay un cambio de capítulo de otros 180.000 euros de gasto corriente e inversión, de los capítulos 4 al 7, para condicionar taxis en un acuerdo con la Asociación del Autotaxi de Zaragoza. Y 820.000 euros que quedan suspendidos para el plan del estudio de la línea 2 hasta que no esté el plan de movilidad. El Gobierno tomó la decisión de vincular el estudio del tranvía al PEMUS, al plan de movilidad sostenible, que se podría enriquecer sustancialmente, y también con el proyecto Linking Zaragoza, que saben que es de acuerdo del Ayuntamiento, de la DGA y del Consorcio Metropolitano de Transportes. En noviembre habrá resultados de este plan de movilidad sostenible y entonces proponemos retomar el estudio del tranvía. Al año que viene estará terminado y, además, esto obedece a una sugerencia que nos hace la DGA, el Gobierno de la Comunidad, el Departamento del consejero Soro. Por eso, por cierto, me sorprende que algunos grupos no votaran esta modificación en comisión, porque el propio consejero Soro nos propuso vincularlo, esperando vincularlo al Tren-Tran, para intentar estudiar la conexión de estos dos servicios futuros desde la intermodal de Delicias con los trenes de cercanías y, si es posible, que el Tren-Tran o Aratren pudiera vincularse y utilizar las propias vías del tranvía. Los siguientes son también sobrantes de deuda para el Olivar, como he dicho, un capítulo para la estación de taxis, como acabo de contar, un cambio de denominación de mercados que antes se llamaba Parque Goya Proyecto Agros, para que ahora se llame Proyecto Agros, 100.000 euros, y también una de mercados y también de 100.000 euros de gasto corriente a inversión dentro del Proyecto Agros para acondicionar el mercado de San Vicente de Paúl. Los últimos son de presupuestos participativos. El primero, 70.000 euros de las fuentes para la renovación del embaldosado de Miguel Servet, 5.000 euros de Casa Blanca que irían a la colocación de cartelería en el Parque Estepario, y la siguiente del Raval para tablones informativos que usen las entidades ciudadanas, 16.300 euros. Y los dos últimos, una modificación de plurianuales que, de aprobarse, es consecuencia de las modificaciones que aprobaríamos o no, y el último es del IMEFED, que ya fue aprobado por unanimidad en el Consejo de este instituto para financiar un laboratorio de economía social, una empresa conservera vinculada a TADES, el convenio CEPES de economía social o convenios con la Universidad Pública de Zaragoza. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Chunta Aragonesista. Pues muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días y bienvenidos también a los compañeros y compañeras de CEC, ¿no? Bienvenidos a la normalidad democrática y al correcto funcionamiento de los plenos. Ya era hora, rectificación en toda regla y por fin se recupera la normalidad en los funcionamientos de este pleno y se incluye en el orden del día el expediente de Zaragoza@Expo, que es lo que todos habíamos pedido. Lástima que nos obliguen a hacer estas cosas, pero bueno, afortunadamente ha terminado bien y tenemos el expediente, por fin, con absoluta normalidad, después de una semana un poco turbulenta, en el pleno de hoy. Modificaciones de crédito. Sí, hay unas cuantas y muy importantes. Como no tenemos mucho tiempo, es verdad que nos vamos a centrar en las importantes. Las importantes que para Chunta Aragonesista, además de las que tienen que ver, evidentemente, con sus partidas de Proyecto Agros, que son una reclasificación para que se pueda impulsar por las mejoras en el mercado de San Vicente de Paúl o el impulso, por ejemplo, de proyectos de mercados agros en la ciudad, vamos a apoyar, vamos a respaldar, al igual que aquellas que tienen que ver con los presupuestos participativos, puesto que son cambios de denominación y es un cambio funcional para que se puedan, evidentemente, ejecutar correctamente. Lo mismo con la de Zaragoza Dinámica, que es un acuerdo que además es unánime, no es muy habitual, pero es unánime de todos los grupos, por valor de 380.000 euros. Evidentemente, y como ya hicimos en la Comisión de Economía del pasado 15 de septiembre, esas modificaciones de crédito las vamos a apoyar. Pero vayamos a las importantes que son aquellas que tienen que ver con la movilidad y con el transporte. 3 millones de euros de modificación de crédito. 1,5 millones que se dedica al transporte público y que viene de la carga financiera. Magia potagia.
señor Ribarés. 1,5 millones de euros que se pueden detraer de los intereses, de la carga financiera. ¿Recuerda usted lo que nos decía? Que estaba justallísima al céntimo y que no se podía arañar absolutamente nada más. Pues sorpresa. Varita mágica del señor Ribarés y tenemos 1,5 millones de euros para el transporte público. Bueno, como el otro 1,5 millones de euros se destina al transporte público, pero no se destina a mejorar el transporte público. Hoy, señor Ribarés, ha cambiado el argumento. Qué curioso. La última vez le escuché a usted, y creo recordar también a la señora Artigas, decir que buena parte de ese dinero se destinaba a la mejora del transporte público. Bueno, y a la señora Navarro, que nos olvidamos que estas modificaciones de crédito van a salir con una pinza muy curiosa, muy singular. Igual es que empiezan a cambiar las tornas y también los vientos en este salón de plenos. Salió adelante con los votos de Zaragoza en Común y del Partido Popular. Paradójico que se unan precisamente para parar proyectos muy importantes que tienen que ver con la segunda línea del tranvía y que tienen que ver con el PEMUS. Curiosa alianza, curiosa pinza la que empezamos a ver y precisamente para lo poquito que venía y que se había puesto en marcha en la legislatura anterior y que se podía impulsar en esta, como es el PEMUS y la segunda línea del tranvía. No obstante, es novedoso lo que usted dice con el señor Soro, con el compromiso que existe con el Departamento de Vertebración, porque ese compromiso existe, afortunadamente, y gracias a que existe ese compromiso con el Departamento de Vertebración de Territorio, que vamos a poder impulsar esa segunda línea del tranvía que ustedes hoy quieren paralizar. No obstante, les recuerdo, la modificación de crédito no va para la mejora del transporte público, va para pagar una sentencia de 2.300.000 euros de los autobuses a barrios rurales y no es cierto que el resto de la modificación de crédito se dedique a la mejora del transporte urbano, ni mucho menos. Si hubiese sido así, si aparecieran en los informes esa argumentación o incluso lo que usted está comentando ahora, señor Ribarés, de que se retrasa la segunda línea del tranvía para impulsarla con el proyecto del Aratren, conjuntamente con ADGA, seguramente la posición de este grupo sería distinta. Pero los informes de movilidad, que son 3 tristes hojas, no dicen absolutamente nada de eso, sino que van única y exclusivamente a pagar una sentencia. Por eso no votaremos a favor de esta modificación de crédito, porque a este paso en materia de movilidad va a ser una legislatura en blanco y el PEMUS se va a quedar sin ejecutar. Tiene la palabra Ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Ribarés, si nos echaba de menos, sabía perfectamente dónde estábamos, en la antesala del despacho del alcalde, intentando solucionar este tema, intentando asumir la responsabilidad que ustedes han dejado de asumir, intentando asegurar la prestación del servicio de Zaragoza-Arroba y la subrogación de los trabajadores municipales, que ya hablaremos luego de este tema. Con lo cual, sabía perfectamente dónde estábamos, haciendo lo que ustedes dejan de hacer. No voy a entrar con la parte de todas las partidas que apoyamos, ya lo comentamos en comisión, porque vamos a traer, hemos acordado solamente 3 minutos de intervención. Está claro que apoyamos toda la parte de los presupuestos participativos, los cambios en el presupuesto del IMEFED, el convenio para la adaptación de taxis para discapacitados, pero es verdad, mantenemos nuestros votos en comisión, que estamos en contra de ciertos puntos que traen aquí modificaciones de crédito para incrementar la partida del servicio público de transporte, porque según se reconoce en el expediente no hay crédito suficiente para pagar la factura del bus. Y eso es algo que nosotros ya comentamos cuando nos negamos a apoyar el presupuesto. Hay partidas infradotadas y aquí lo estamos viendo una vez más. Se nos explica que se está la partida infradotada porque se ha utilizado dinero para pagar más de 2 millones de euros de unas sentencias del transporte de barrios rurales. Oigan, es que cuando ustedes hicieron el presupuesto, punto número 1, se conocía cuánto cuesta el servicio de transporte, punto número 2, se sabía cuánto costaban esas sentencias, porque no han llovido del cielo en los últimos meses. Esas sentencias ya eran conocidas cuando aquí se hizo el presupuesto. Votamos en contra, además, por coherencia, porque hay partidas que vamos a apoyar porque entendemos que está bien vaciarlas, pero hay otras con las que no estamos, desde luego, nada de acuerdo. Desde que hemos entrado en esta casa, Ciudadanos, estamos defendiendo que todas las decisiones que se adopten en materia de transporte tienen que estar enmarcadas en el PEMUS. Es hora de que traigan ustedes de una vez el plan de movilidad urbana sostenible, que tenga un alcance metropolitano y que cuando tomen decisiones, sea de bus, sea de bici, sea de peatones, las tomen con un sentido común, las tomen con unos datos que no se están adoptando, que están tomando ustedes decisiones, sin ningún tipo de información, lo voy a dejar ahí. Están haciendo ñapas, apaños a corto plazo. Nosotros queremos un plan. ¿Y qué traen hoy aquí? Vaciar partidas del Plan de Movilidad Sostenible, vaciar partidas del Plan Intermodal de Transporte, alegando
que esos gastos se harán en 2018, otra vez patada para adelante, y nosotros no vamos a apoyar esas modificaciones de crédito. Oigan, ¿hay que pagar el bus? Sí. Miren, les queda dinero en la partida del Observatorio y Programas de la Bicicleta. Les queda dinero en las actuaciones del Plan Director de la Bicicleta, pero esas no las queremos tocar. No, la del Plan de Movilidad Sostenible y la del Plan Intermodal de Transporte. Sí que estamos de acuerdo, por ejemplo, en la modificación presupuestaria que saca el dinero de los intereses de deuda bancaria que no hay que pagar. Acabo enseguida, señor alcalde, no hace falta que me avise. Mención aparte, requiere nuestro voto. Quiero explicar por qué compartimos hoy voto con Chunta y PSOE, pero por cuestiones diametralmente opuestas. Oigan, anulen de una vez el contrato de estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía. Lo pueden hacer. Dejen de gastar el dinero de los zaragozanos en este punto. Anulen el contrato. No vayan vaciando año a año esa partida, porque a día de hoy es inviable económicamente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias. Buenos días. Yo antepongo la bienvenida al Pleno a la bienvenida al punto 27 al Pleno. Esa sí que es la noticia. Bienvenido al punto 27 al Pleno. Bien, si sirven algo las comisiones, yo pensaba que sí. De hecho, pensaba que lo que se aprobaba en esas comisiones era precisamente para que este Pleno las considerara. Si sirven algo, y yo sigo creyendo que sí, pues hoy el Partido Socialista va, desde luego, a votar de acuerdo con lo que se dictaminó en esa Comisión de Cultura última, donde se traían estas modificaciones de crédito. Lo han dicho ya los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra y lo ha señalado muy bien el señor Asensio. Para el Grupo Socialista, como para CHA, el punto fundamental de todas estas modificaciones está en un bloque que es el bloque que nosotros denominábamos del servicio público de transporte, porque tenemos pocas objeciones que poner al resto de las modificaciones, a las que podemos enmarcar dentro de modificaciones de capítulo presupuestario, a las que hacen referencia a poner en orden los presupuestos participativos, y hay partidas que afectan tanto al distrito de Las Fuentes como a Casablanca como al Raval, a la modificación que intenta regular la situación del Estadio Miralbueno El Olivar, o aquellas que hacen referencia a los mercados con el fin de poder inyectar más fondos económicos a la remodelación del de San Vicente de Paúl. Nosotros no tenemos objeciones a estas modificaciones de crédito. No las teníamos el día 15 y, por lo tanto, no las tenemos hoy y votaremos, por lo tanto, en consonancia a favor de las mismas. Sin embargo, cuando entramos en el bloque quinto, en los que son las modificaciones que aquí están numeradas como 8, 9, 10, 11 y 13, el bloque que podemos decir referido al servicio público de transporte, ponemos de manifiesto los aspectos que yo ya reflejé en esa comisión. Tres cuestiones fundamentales que se ponen de manifiesto si analizamos este bloque. El presupuesto de los costes financieros. Ya se ha señalado qué pasa con la presupuestación que se hace este ayuntamiento de los intereses, que se nos dice que están al milímetro y siempre tenemos millones para poder dotar necesidades que van surgiendo a lo largo del año. La infradotación presupuestaria, que es obvia, porque hoy se nos pide que dotemos con 3 millones más el servicio público de transporte. Y, lo que es más importante para este grupo, el que la aprobación de estas modificaciones va a significar, de facto, y así lo hemos denunciado, lo denunciamos en la Comisión de Economía y lo hemos denunciado también en Movilidad, la defunción de facto por parte del Gobierno municipal de la línea 2 del tranvía y del plan de movilidad en la ciudad. Esto es hoy la plasmación de un fracaso. Ese fracaso de CEC lo va a hacer gracias al apoyo del Partido Popular, que con otros intereses, con los intereses realmente de que no vaya a buen puerto este elemento que es fundamental para vertebrar el sistema de movilidad en la ciudad, va a hacer pinza, como se ha señalado, con el Grupo de Zaragoza en Común, para que hoy el único proyecto de cierto alcance que CEC podía poner en marcha, firmemos el acta de defunción y, por lo tanto, consideremos que vamos a tener 2 años de tiempo perdido para los intereses de los ciudadanos de Zaragoza. Votaremos, por supuesto, en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra Zaragoza en Común. Buenos días y encantada de verles las caras a muchos de ustedes tras ese problema administrativo que ha habido para que no se haya celebrado el pleno del lunes ni el pleno del miércoles. Voy a utilizar el turno del grupo para hacer un pequeño comentario de texto que sé que además a los compañeros de Chunta Aragonesista les gusta especialmente,
por recordar a ese acuerdo del Gobierno de Zaragoza que tomamos en el mes de julio de vincular el estudio de la línea 2 del tranvía a la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y al proyecto Linking Zaragoza, que, como ha dicho el consejero de Economía hace un momento, se está llevando de la mano entre Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Consorcio de Transportes, con el objetivo de mejorar también el estudio de la línea 2 del tranvía, estudiando su intermodalidad con el área metropolitana, con el resto de la comunidad autónoma, incluso con Europa, porque ya saben que es un proyecto que viene con financiación europea. Por tanto, vinculamos el estudio. ¿Qué supone vincular el estudio? Supone suspender el contrato de la línea 2 del tranvía hasta que se dispongan de los estudios del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y hasta que se dispongan de los estudios del Linking Zaragoza, es decir, aproximadamente hasta el mes de noviembre. ¿Y qué significa esperar al mes de noviembre para retomar el estudio de la línea 2 del tranvía? Pues significa que la partida que está presupuestada este año no se va a poder utilizar y se utilizará al año que viene cuando se tenga toda la información. En aquel momento, decisión del Gobierno, vinculamos los estudios con todos los parabienes de Chunta Aragonesista, con reservas del Grupo Socialista en una posición de ambigüedad, con la celebración por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, porque es obvio que no quieren una segunda línea de tranvía para Zaragoza, y de repente en este momento nos encontramos con que un grupo como Chunta Aragonesista, que celebra una decisión, ahora la cuestiona al hacerla efectiva con las modificaciones de crédito, cuando además es cierto, que ha dicho el señor consejero de Economía, que por parte del Gobierno de Aragón, por parte del consejero Soro, se hizo una petición expresa de que aprovecháramos este momento para poder estudiar las posibilidades de que esta línea de tranvía estuviera vinculada con el área metropolitana, con ese proyecto de Tren-Tran. Por tanto, por parte del Gobierno no entendemos esta confusión que se genera, entendemos que el Partido Popular va a querer seguir generando confusión con este tema, pero no entendemos la posición especialmente de Chunta Aragonesista y tampoco del Partido Socialista, cuando saben que el estudio se va a terminar el año que viene, cuando saben que se va a terminar enriquecido con la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y cuando saben que además va a ser un proyecto mucho mejor que el inicial al unirlo una cosa con la otra. Así que mostrar nuestro estupor tanto por la posición de Chunta Aragonesista como por ese juego a la confusión del Partido Socialista, que además se manifestó con una campaña, por cierto, en redes sociales bastante machista. Gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Hombre, la primera noticia del lío, una vez más, que hay es que Zaragoza en Común tenga que utilizar su turno para explicar la votación. Esto no es habitual, que Zaragoza en Común tenga que utilice los turnos de Gobierno, pero no el turno que le corresponde como grupo. Hoy tienen que explicarlo porque es verdad, es muy difícil de explicar la situación en la que están. Miren, yo creo que hoy se van a votar muchas cosas, pero evidentemente desde el Grupo Municipal nos vamos a centrar fundamentalmente en la más importante, en la línea 2 de tranvía. Porque hay ocasiones en las que no nos damos cuenta, pero esta votación no es importante en este pleno. Esta votación es importante en la legislatura. Posiblemente sea la votación más importante de la legislatura. Hoy es verdad que con los votos del Partido Popular y de Zaragoza en Común se va a enterrar la línea 2 de tranvía. El dinero que había para los estudios de la línea 2 va a desaparecer. Me van a permitir, entre otras cuestiones, como ya dijo que ocurriría el Partido Popular con las enmiendas que hizo al presupuesto y que ustedes votaron en contra. Pero yo creo que hay que explicar un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la situación de la partida de tranvía, de las infradotaciones de la partida de tranvía, para que Zaragoza en Común haya tenido que renunciar al único proyecto de envergadura que estaban defendiendo en la ciudad? Zaragoza en Común, que principalmente tiene un problema de modelo de ciudad, si había algo que podía contornear un cierto modelo, significaba la defensa de esta línea 2 de tranvía. Y hoy, con sus votos, con los votos de Zaragoza en Común, entierran la línea 2 de tranvía. ¿Cómo deben estar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza para que Zaragoza en Común tenga que votar en contra de lo único que defiende en este Ayuntamiento con una cierta entidad? Nosotros pensamos que esas infradotaciones llegan hasta los 17 millones de euros. Hoy modifican 3, pero quedarían 14 millones de euros más por modificar. Yo, señor Artigas, ¿qué quiere que le diga? Es decir, me imagino que habrá gente que le creerá, ¿no? Pero decir que ahora alguien ha tenido una brillante idea de condicionar o de que hay que esperar a acabar los estudios del tranvía para acabar el estudio de movilidad, pero si lo dijo el Partido Popular en el minuto número 1, si lo dijo mi compañero el señor Contín en el minuto número 1 y ustedes nos dijeron que no teníamos ni idea.
En el minuto 1 dijimos que era necesario primero tener un plan de movilidad y, en función de ese plan de movilidad, continuar con los estudios de la línea 2. Pero la realidad es que ustedes han ido suspendiendo y demorando la línea 2 de tranvía por la razón que nosotros hemos defendido desde el principio, porque es inviable económicamente, porque un ayuntamiento en ruina no puede pagar una línea 2 del tranvía. Y eso es lo que ustedes no han explicado y no explicarán en el futuro, porque no pueden. Acabo, señor alcalde. La verdad es que hoy, cuando me acababa de leer el expediente, sí, pensaba en la gracia del señor Ribarés cuando le decía adiós, adiós, plan de ajuste, adiós, adiós, plan de ajuste. Hoy, posiblemente sin la gracia del señor Ribarés, pero con la misma efectividad, vamos a decirle adiós, adiós, línea 2 de tranvía. Muchas gracias. Si ningún grupo solicita el segundo turno, concluido el debate. Perdón, consejero tiene la palabra para el cierre. Gracias, alcalde. Era al revés, que no se entera, señor Azcón. Es adiós, plan de ajuste, adiós, y lo sigue siendo. Es una figura retórica literaria que usted no conoce porque como no le interesa tal. De todas maneras, después de eso, lo que me sorprende a mí es que los expertos y las expertas políticas en mentiras habituales que usan las redes y los medios y casi todo, las palabras sin pudor, para mentir sobre cosas, cuestionen el estado de las cuentas. Porque eso significa, luego lo veremos cuando demos cuenta de unas cuantas cosas que vienen a continuación, cuestionar los informes jurídicos de los funcionarios de esta casa y también cuestionar la intervención, porque las cuentas están mucho mejor y la deuda es mucho menor. Pero luego se lo cuento aunque lo sepa para que deje de mentir sin pudor. Señor Asensio, es buena gestión. Todo ese dinero que recuperamos de interés de la deuda es buena gestión y sí, estoy muy contento. Sí, tiene razón. Buena gestión del equipo de economía de este Gobierno, que permite pagar 1 millón de euros menos de deuda para dedicarla a cosas de interés mucho más importante para la mayoría de la ciudad. Se llama buena gestión. Sí, de nada. Gracias por agradecérmelo. De nada, porque es mi trabajo. Buena gestión, igual que el resto de las cuentas. Y eso es muy importante. Infradotaciones. Pero ¿cómo tienen el valor? Las infradotaciones habituales en los últimos 4, 5, 6 proyectos de presupuestos de este ayuntamiento hasta el 2015 eran lo habitual. Ahora no hay ninguna infradotación. Lo que hay son consecuencias del pasado, porque asumimos sorprendentes sentencias judiciales no pagadas que hoy hay que pagar y que cambian mucho las cuentas y las previsiones. Previsiones igual a presupuesto, o sea, que presuponemos lo que puede pasar en los meses siguientes. Hay que enseñar también semántica en esta sala. La sentencia que pagamos con estas modificaciones son del año 2010 y 2011. Lo previsto en el FIE era que había que pagar Tutsa y FCC. Y hubo que pagar además una sentencia que preferimos pagar para evitar intereses, que también ha sido durante muchas décadas una práctica habitual en este ayuntamiento. El Gobierno la recurrió, no sé lo que yo hubiera hecho, quizá lo mismo, eso no lo critico, ni siquiera lo valoro, en 2015 pensando que se ganaría, pero se ha perdido y hay que pagarla, y eso, igual que el modo en que nos llega el FIE, cambia mucho las cosas. Y, por cierto, tampoco digan lo que no es, en esto de las mentiras extendidas como práctica habitual. Pues claro que hay mejoras en el servicio de transporte. ¿De qué modo se cree entonces que se pagan los híbridos? O la línea 32 de Santa Isabel, que conocen y que, por cierto, los vocales también socialistas de Santa Isabel han apoyado. Porque el presidente de la Junta, que es de Chas, señor Asensio, sabe que es así. Y eso tiene un coste que hay que pagar, un coste que hay que asumir. Hay nuevos buses híbridos circulando por la ciudad, que hay que pagar, porque excepto el sol, hasta que el PP lo privatice, no hay nada gratis. Y los servicios sugieren cambios porque son partidas que al no ejecutarse no se deben perder. Lo traen a la comisión, yo lo defiendo y después viene a pleno. Claro que se va a hacer el estudio del tranvía 2, porque hay que hacer el estudio de la línea tranvía 2, porque hay que hacer estudios y analizar las cosas para después tomar decisiones. Saben que en noviembre habrá resultados del Plan de Movilidad Sostenible y lo inteligente, señora Fernández, claro es, por eso lo hacemos así, es que todas las decisiones esenciales de movilidad, se enmarquen en ese Plan de Movilidad Sostenible que los que trabajan en ese grupo de trabajo llaman PEMUS. Por eso hacemos estas modificaciones, porque hay que estudiar si habrá o no, cuál, cómo, dónde, línea 2 del tranvía. Y señores y señoras del PP, no está demostrado, está por ver que la línea 2 del tranvía sea o no rentable.
Está por demostrar con estudios que no quieren hacer. ¿Y saben por qué? Porque no interrumpan mi palabra, Silencio, que estoy en uso de mi palabra. silencio, por favor. Señor Navarro, aprenda educación. Silencio, por favor. ¿Y saben por qué? Porque la rentabilidad para los neocon y los ultras de algunas bancadas significa solo dinero. Pero la rentabilidad desde el punto democrático y social significa muchas más cosas. Dinero, pero también rentabilidad social, incluso ambiental, incluso de convivencia. Así que está por demostrar si la línea 2 del tranvía será o no rentable. Por demostrar. Es mejor usar dinero de las partidas de transporte público que perderlo. Por eso, insisto, lo vinculamos con el PEMUS. Lo del olivar es que está más claro, es que se ha negociado con el centro un plan pendiente que hemos negociado en este Gobierno desde hace muchos años que no se pagaban los 6 millones pendientes y, en fin, a veces me parece que dicen cosas con una falta de pudor tan tremenda. Y, por último, para cerrar, señor Tríbez, ya sabe que además en lo personal tengo un afecto de verdad por usted, pero es que a veces flipo con sus declaraciones. La pinza con el PP y lo que hace el PSOE habitual con el PP en España y en Zaragoza, ¿qué es? ¿Una tenaza? Una tenaza. Mire, es posible coincidir a veces con las votaciones. En este caso, el PP va a votar por esa modificación de crédito por razones bastante reaccionarias en su caso y no en el nuestro. Pero si al final todos sabemos que habrá estudio de la línea 2 del tranvía y que el PEMUS tendrá nuevos resultados en el mes de noviembre. Habrá estudio, sí o sí, aunque la reacción no quiera estudiar porque de facto y con prejuicios se opone a la movilidad de alta capacidad y sostenible. Pero habrá estudio, lo habrá. Gracias. Concluido el debate, vamos a agrupar en la votación, si les parece bien a ustedes, por sentido de voto. Votación de los puntos del día 6, 7, 9, 12, 13, 14 y 21. Unanimidad, ¿no? Unanimidad. Muchas gracias. Votación de los puntos del día 8, 10, 11 y 20. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 12. Votación de los puntos del orden del día 15 y 16. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 10. Votación de los puntos 17, 18 y 19. ¿Votos a favor? 21. ¿Abstenciones? 10. 22. Reconocimientos de obligación. Comentaba. Sí, señor alcalde. Según he hablado con los portavoces, y si me equivoco que me corrijan, hemos acordado que el número 22 y el número 25 lo vamos a tratar conjuntamente, puesto que los reconocimientos de obligación también están en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, siempre y cuando pediría flexibilidad a la hora del tiempo marcado en el punto 25, que ha dado 3 minutos, pues que podamos intervenir un poco más. Muy bien, ¿no hay inconveniente? Bueno, pues para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. Bueno, en reconocimiento de obligación, antes de que diga de la marmota, que ya es una frase un poco repetida, son 213 facturas por valor de 5 millones de euros que corresponden a junio y a julio, la mayoría por servicios sociales prestados. Hasta hoy, con la regularización que empezó este Gobierno, con hoy, por ejemplo, que regularizamos el contrato de juventud, por ejemplo, hemos regularizado ya 179 servicios. Hemos regularizado el Centro de Documentación del Agua, la Oficina de Orientación y Acompañamiento a Mujeres con Dificultades de Inserción Laboral, los suministros químicos para las piscinas, los suministros de químicos para la potabilizadora, la vigilancia de clubes deportivos en verano, la maquinaria y la tierra para las brigadas o el mantenimiento de climatización de este edificio, de este que ocupamos ahora. Son ejemplos. Y en publicación está el Servicio de Casas de Juventud y de PIES, que agrupaba 8 contratos vencidos en 2010 y que hemos ordenado en uno solo. De ahí la lógica y razonable tardanza. De estos reconocimientos que se vieron en comisión y que se ven hoy, uno de esos servicios ya tiene contrato, de los que vienen hoy a votación. 8 han sido convertidos en uno, ya están adjudicados. 33 de los que vienen a votación ya han sido licitados y 5 de los que hoy vienen a votación ya han sido firmados. Total, regularizados hasta ahora, 179 servicios. Y en cuanto a la comisión de contratación, ya se vio en la comisión, tienen todos ustedes los datos
que hacen referencia a los informes de los años 2015 y 2016 tienen todas las memorias. Hay todo perfectamente legal, creo que es perfectamente correcto, y antes de que avancen sus posiciones sobre los contratos menores diré, solo como frase de avanzadilla, lo que dije en la comisión. Hay muchos porque hay actividad y seguirá habiendo los que sean necesarios. Gracias. Tiene la palabra el Xunta Aragonesista. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, nosotros no valoraremos ni el número de facturas, ni el número de expedientes, ni el volumen de reconocimientos de obligación, porque creo que ya lo ha relacionado usted, señor Ribarés, y creo que los portavoces que me precederán pues, harán una referencia a ello. Yo sí que me quiero centrar en aspectos que nos parecen muy preocupantes, y es en la cantidad de servicios que, por un lado, es verdad, hay que reconocer que han regularizado, que son 179, y los que quedan pendientes. Hay algunos servicios que seguimos muy preocupados por ellos. Se trata, por ejemplo, del tema de los puntos limpios. Ya hemos dicho que es un servicio que está sin contrato desde el año 2007 y que se está convirtiendo casi en un punto negro. No sé qué van a hacer. Espero, evidentemente, que si hay una propuesta de municipalización no se haga tan chapuceramente como se ha hecho con el 010, que, por cierto, quiero aprovechar que están aquí las trabajadoras para respaldar una vez más el compromiso que tiene este grupo municipal porque se municipalice un servicio que es viable y que es necesario municipalizar para evitar la situación que atraviesan estas 14 trabajadoras. Ahora, eso sí, bien hecho, en condiciones para que no ocurra lo que ha ocurrido. Una suspensión cautelar por parte de una jueza por no hacer las cosas correctamente y por no respetar el procedimiento. Espero que se anule esa decisión de Gobierno y se pueda retomar ese proceso de municipalización del 010 como es debido, que es cumpliendo el procedimiento y, evidentemente, con un acuerdo político, con un acuerdo plenario. La voluntad de Xunta Aragonesista es esa, al igual que con otros servicios. Ya vivimos la situación de la posible municipalización de las depuradoras y también de los puntos limpios que, si no mal recuerdo, ustedes dijeron que iban a plantear su municipalización y aún estamos pendientes de que nos digan qué van a hacer después de 2 años desde que lo dijeran. Y, por otro lado, con los servicios que están pendientes de regularizar y los que se han regularizado. Es verdad que han hecho un trabajo muy importante. Cierto, 179 servicios regularizados que estaban sin contrato. Pero es verdad que todavía queda un grueso de contratos, de servicios muy importantes y que se concentran básicamente en el área de derechos sociales. Ahí tenemos la ayuda a domicilio, ahí tenemos los centros sociolaborales, ahí tenemos los CTLs. Nos gustaría saber primero, cómo están estos procedimientos y cuándo vamos a tener por fin esos pliegos. Porque hemos tenido uno nuevo, que usted ha hecho comentario del señor Ribarés, que son los pliegos de las casas de juventud y pies, que tela marinera. Tela marinera, qué chapuza de pliegos han sacado. Los han sacado por debajo el precio de los lotes de lo que había hace 8 años, que son pliegos que estaban también pendientes de renovar desde el año 2008. Eso significa que con esos pliegos se van a despedir trabajadores de las casas de juventud y de los pies. No sé cómo carajo han hecho esos pliegos. No sé cómo lo han hecho, pero desde luego tenemos un problema muy serio. Y si ustedes alardean de que se están regularizando servicios, háganlo bien, porque bien está haber desatascado 179 servicios que no tenían contrato. Pero si el modelo y el ejemplo es lo que ha sucedido con los pliegos de casas de juventud y pies, agárrate y no te menees, porque están sacando pliegos por debajo de precios que estaban ya bajísimos. Y en el caso de las casas de juventud y pies es muy grave porque el 90% del servicio es un coste que está vinculado a la mano de obra y, por lo tanto, se pueden perder puestos de trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como unimos los dos temas, primero, en cuanto a los reconocimientos de obligación, Ciudadanos, como siempre, nos vamos a abstener en la votación. Está claro que estamos de acuerdo que hay que pagar los servicios prestados, pero desde luego tienen que ser prestados con la garantía de un proceso de contratación pública. Todos los meses comentamos, además, nuestra preocupación porque la mayoría de los reconocimientos de obligación que quedan pendientes corresponden al área de derechos sociales. Seguimos un mes más con los contratos pendientes del Servicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias, por ejemplo, pero la realidad es que lo que ahora nos preocupa, además, es que siguen viniendo facturas a pagar de servicios en los que nunca, jamás ha habido contratos. O sea, directamente no es que no se hayan sacado unos nuevos pliegos, es que nunca, jamás ha habido un contrato. Llevamos muchos meses así, me refiero a los servicios de vigilancia en Casa Morlanes, en centros de servicios sociales, Las Armas, Las Fuentes, el de control de la Madalena, la Casa de Culturas, de violencia de género.
Estos servicios no tienen contrato y nunca lo han tenido, por lo tanto, rogamos que regulen esa situación. Preguntaremos también en Comisión de Medio Ambiente por un contrato con la Fundación Entre Tantos de la Red de Ciudades Agroecológicas. Entendemos que se creó con un LIFE, pero no entendemos por qué luego dan ese contrato. Queremos que nos expliquen los criterios. Voy a dejarlo ahí, no le voy a poner ningún adjetivo, porque esa red de ciudades hay que mantenerla cada año y ustedes han decidido a quién van a pagar para hacerlo. Queremos destacar que es verdad, yo pensaba que el señor Asensio, que tiene siempre el tema de las casas de juventud como reivindicación mensual, pensaba que iba a estar contento porque, bueno, por fin se había desatascado el tema, pero es verdad, ¿qué pliegos han hecho para desatascar el tema? O sea, no solucionamos nada si realmente los pliegos que se traen son peores de los que había. Una vez más, los puntos limpios. Todos los meses hablamos de este tema y no nos cansaremos. Es increíble que a ustedes se les llene la boca hablando de lo injusto, de las injusticias que comete FCC con los trabajadores de parques y jardines, y mientras FCC lleva cobrando millones de euros en las facturas de puntos limpios desde que ustedes han entrado. Millones de euros gracias a que ustedes no mueven un dedo con ese servicio. No sacan pliegos, no deciden, proponer una municipalización en condiciones, nada. Y ante eso, lo que lo sufrimos somos los zaragozanos, que recibimos un mal servicio. En cuanto a la memoria de contratación del 2015-2016, como no me queda casi tiempo, efectivamente me centraré simplemente en los contratos menores, porque es lo que más destacamos en la comisión que ya llevamos a cabo. Se evidencia claramente que hemos pasado de 148 en 2015 a 223 en 2016, un 50,7% más en contratos menores. En el caso de los contratos de obra supone un 87,5% más y en el de servicios un 30,5%, suministros 64,3%. Por mucho que se escuden en que simplemente es porque ha habido más actividad, es muy sorprendente que siga incrementándose el uso de este tipo de contratos, que muchas veces sí que es verdad que son una buena herramienta, pero estarán conmigo en que muchas veces, dejan un poco de desear en cuanto a transparencia y a, voy a dejarlo ahí también, a según qué procedimientos. Tiempo. No hemos hecho acabo ya enseguida. Esperamos a los datos del 2017 para, desde luego, poder hacer la comparativa y destacar que hay ciertas sociedades y organismos autónomos donde este caso es más flagrante. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias. Hombre, normalmente esto era un déjà vu y era un tema que siempre habíamos visto, pero siguiendo la prensa esta semana, lo que en realidad vamos a ver hoy aquí, según parece, es las subvenciones a las pymes. Eso es lo que parece que era el gran problema que habíamos tenido al no habernos presentado, es que habíamos bloqueado 5 millones de euros que este ayuntamiento subvencionaba a las pymes. Una sorpresa, desde luego, extraordinaria. He recibido llamadas de toda España de cómo se hacía, cómo el Ayuntamiento de Zaragoza hace estas subvenciones a las pymes, si tenemos las bases del concurso. No, realmente era un nuevo ejemplo de que, como no se sabe por dónde va el aire, ni tenemos ni idea, pues confundimos lo que son reconocimientos de obligación, que son pagos que se hacen con dudosa legalidad, porque reconozcamos que todos ellos tienen desde luego un apelativo de intervención en el que no lo aprueba, pero dice que, bueno, que dado que se han hecho, que se pague. Pues bueno, esto, que además todos coincidimos que hay que reducirlo en dimensión, que el señor consejero, lejos de unirse a nuestra propuesta de que se vaya reduciendo poco a poco, lo que hizo fue decir que no, que de reducir nada, que sería cero en 2016, y estamos ya casi en 2018. Pues bueno, pues todo esto, que en realidad, como digo, son pagos que se hacen sin contrato, pagos que se hacen, por lo tanto, con bastantes reparos legales, pues resulta que ahora son subvenciones a las pymes. En fin, mátame camión. Segundo punto que estábamos analizando hoy, la Comisión de la Vigilancia de la Contratación. Yo no voy a hablar de los datos, voy a hablar del procedimiento, porque es un nuevo ejemplo de cómo actúa este Gobierno con respecto a las mayorías plenarias y a las exigencias del cumplimiento de la ley. Tenemos un reglamento que establece claramente, el reglamento municipal, en el artículo 133.5, que debe elaborarse una memoria anual sobre las actividades de contratación y que esa memoria se debe elevar al Pleno. Pues bien, en 2015 todavía no se había hecho esa memoria.
Hoy traemos aquí las del 2015 y 2016 conjuntamente, pero tenemos que hablar del procedimiento. Hubo 3 mociones por parte de grupos municipales distintos señalando la necesidad de que se cumpliera la ley. 28 de enero del 2016, 30 de septiembre de 2016, 28 de abril del 2017. Esta última aprobada por unanimidad, con los votos de CEG. Les da igual, votan a favor y luego no ponen en práctica ni las mociones que ellos aprueban. Y, por lo tanto, ante la falta de legalidad en este aspecto, el Grupo Municipal Socialista, en un caso también sin precedentes, yo creo, en este ayuntamiento, tuvo que acudir al Justicia de Aragón a pedirle amparo, a decir que CEG tenía que cumplir la ley, que no nos hacía caso, que con los mecanismos democráticos no conseguíamos nada. Y gracias a ese apelativo, gracias a esa demanda al Justicia de Aragón, gracias a su intermediación, ya le dimos las gracias en su momento, tenemos hoy aquí una memoria y tuvimos en su día esa comisión de vigilancia de la contratación que era por ley. Un ejemplo, sin duda, sintomático, paradigmático, acabo, señor alcalde, paradigmático de lo que es hoy el núcleo de esta sesión extraordinaria. Un núcleo que se concretará en el punto 27, pero que tenía ya sus precedentes en este punto 25 y los tiene en tantas y tantas actividades por parte de este Gobierno. La carencia de actitud democrática y de respeto a la mayoría plenaria. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Parece ser que para usted FCC es una pyme. Bien, hablaremos de los reconocimientos de obligación, pero también de los contratos menores, que creo que es importante profundizar en lo que está ocurriendo en esta casa. Me van a permitir que empiece por los contratos menores, porque lo que está ocurriendo en esta casa no deja de sorprender. Miren, en el año 2014 se adjudicaron contratos menores por 8.669.000 euros. Año 2016, los contratos menores ascienden a 14.811.000 euros. Es decir, perdón, he dicho 14 millones, sí, es decir, 6 millones más. El incremento, hemos pasado, lo que está ocurriendo con los contratos menores en el año 2016, voy a hablar de 2016 porque son todos de ustedes, en el 2015 habría de 2 grupos políticos, hay 223 contratos menores, 57 de ellos, es decir, el 25,5% de los casos, se presentó una única oferta, según aparece en el listado que ustedes nos entregan. Pero si además tenemos en cuenta que 13 contratos fueron con excepción licitatoria y que 14 por adjudicación directa, entonces estamos hablando de que en 84 contratos no ha habido concurrencia. Es decir, el 37,6% de los contratos celebrados en 2016, de los contratos menores, no ha habido concurrencia. De estos 57 contratos, vamos a suponer que lo que estaba usted adjudicando por excepción licitatoria, bueno, pues vamos a aceptarlo, aunque entiendo que podían haber modificado a lo mejor ese tipo de contrato, y los 14 de adjudicación directa. Pues bueno, los 57 que usted habla de que se ha presentado una única oferta, ascienden a la cantidad de 723.727 euros en total. Yo le pregunto, señor Ribarés, si no le ha extrañado que 57 contratos solo se haya presentado una oferta. A mí sí, a mí la verdad es que me ha extrañado. Y después de mirar los contratos he entendido el porqué. Mire, en la base de ejecución del presupuesto del año 2016, en la página 24, dice que se deberán publicar los contratos menores en el perfil del contratante durante 10 días naturales y se podrá reducir a 5 días naturales por razones de urgencia debidamente motivada. ¿Qué es lo que ocurre en esta casa? Pues que parece ser que hemos comprobado que este ayuntamiento está en un estado de urgencia constante, ya que el plazo de presentación de ofertas se ha reducido a la mitad en un gran número de ocasiones, con el agravante de que en esas ocasiones se publicita un viernes por la mañana y se termina el plazo el miércoles. Pero voy a analizar alguno de ellos y voy a analizar los que ustedes consideran de urgencia. Del área de alcaldía, el contrato número 11. El contrato número 11, el anuncio de licitación sale el día 11 del 4. La fecha límite de presentación, 16 del 4, es decir, 5 días. Tardan un mes en resolverlo, el 16 del 5. Lo que es urgente para poner los plazos no es urgente para la resolución. ¿Dónde estaba la urgencia de este contrato para que solo haya estado publicado 5 días? El contrato número 149.
Estudio diagnóstico de redes sociales de apoyo a la familia. Según el perfil del contratante, el anuncio de licitación el 21 del 10, un viernes a las 11:16 minutos. El plazo de presentación el 26 del 10, hasta el miércoles a la 1. 5 días, si quitamos el sábado y el domingo serían 3, y 14 días tardaron en resolverlo. Esto, para ustedes, es un contrato urgente solo para los plazos. Se adjudicó a la empresa Atelier. Sí, señor alcalde, termina enseguida. El contrato número 168, otros 5 días, 21 días tardan en adjudicarlo. Y eso que solo se presenta a una empresa. Si se llegara a presentar más, ni le cuento. Pero hablemos de lo que aparece en el perfil del contratante con algunos otros contratos que tendrían que haber salido a licitación en el perfil y que no sale, solo sale la adjudicación según aparece en el perfil del contratante. Le hablo del contrato número 1 de gestión de actividades de la Oficina Municipal de Protección Animal y el contrato número 2 de pago de guardería de perros dado al centro municipal. 21.778, con 79 cada uno. €1 menos para que no tenga que salir a proceso abierto. Y si hablamos ya del fomento de redes de plan de apoyo al comercio local, pues ni siquiera aparece en la adjudicación el perfil de contratante. Por cierto, también se adjudicó Atelier de Ideas. Yo no conozco esta empresa, pero me parece que ustedes sí que la conocen, ¿verdad? Bien, con respecto a los reconocimientos de obligación, decirle, señor Ribarés, que los reconocimientos de obligación incrementan año tras año, que en estos momentos ustedes han reconocido obligaciones el año 2015 por 26 millones, en el año 2016 se ha incrementado a 34,2 y a fecha de hoy llevan 23 millones de euros. No me diga usted que está regularizando los contratos cuando el número de reconocimientos, el importe de reconocimiento de obligación va aumentando. Una cosa es que estudie instrucciones y otra cosa es que las regularice. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra para el cierre. Gracias, alcalde. Ha hecho una especie de totum revolutum y me junge de datos sin conexos entre sí, señora Martínez del Campo, que no sé si ha sido consciente de eso. Pero bueno, más allá de eso. El dato esencial para mí y para el Gobierno, del que formo parte, es que hay 179 servicios regularizados y que no lo estaban. Eso es esencial, fundamental. Y luego aclaro algunas cosas que se han dicho aquí que son medio verdad o mentiras del todo, que ha habido de todo. Por ejemplo, no es verdad que el personal de las casas o de los PIEs, que por fin ha sido regularizado y donde había 8 contratos, lo hemos ordenado en uno solo, vayan a cobrar menos. Es mentira. De hecho, en el pliego hay un 5% más de dinero del que había en el anterior. Y además de que se mantengan salarios y prestaciones sociales y derechos, obviamente para este Gobierno, además de eso es que las cláusulas sociales impiden que se rebajen las condiciones salariales y laborales del personal subrogado en el caso de que eso sea así. Lo impiden un 5% más y cláusulas sociales que impiden que se bajen los salarios y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Ya les he contado además que de los reconocimientos que traen aquí, hoy uno de los servicios, que eran 8, ya está adjudicado, que hay otro que ya tiene contrato, que hay 33 que ya han sido licitados y 5 que ya han sido firmados. Ocurrirá dentro de muy poco tiempo que los únicos reconocimientos de obligación que vengan a este Pleno y antes a comisión sean aquellos que, por trámites o recursos o procedimientos, haya 1 o 2 meses en que haya que reconocerlos antes del nuevo contrato. Eso ocurrirá muy pronto. 179 servicios que no estaban regularizados y que ya están. Eso en lo que traemos en cuanto a reconocimientos. Y sí, 5 millones de euros que llevamos unos días de retraso de pagar a las pymes por servicios prestados. 5 millones de euros que podíamos haber pagado ya si hubiera habido quórum necesario para el Pleno en el que estaba previsto. Luego ya llegará el punto 27 y tendrán que reconocer algunas cosas. Y en cuanto a la comisión de contratación, a ver, señora Martínez del Campo, un poco de pudor, un poco de pudor. Voy a citar al ABC Aragón, que como comprenderá todo el mundo aquí presente, no es un diario especialmente progresista ni amigo de los podemitas, los de Izquierda Unida y los de CEC. Para nada, ¿verdad? Bueno, pues claro, es que las anomalías contables, los varios millones no contabilizados en los números de la DGA de la época de Rudy y la primera época de Fernando Jiménez junto al presidente Lambán están denunciados por la Cámara de Cuentas. En la auditoría hablan de eso. ¿Y usted sabe qué cantidad de millones de euros el Gobierno de España ha aprobado el Gobierno de España en los últimos 4 años en contratos menores? ¿Lo sabe? Le doy unos segundos para que lo piense, lo busque en Google y si no se lo doy al final de mi intervención, para que así sufra un poco, así con un poco de estrés televisivo, sufra un poco, que igual le pone esto más adrenalina en el cuerpo. Contratos menores hay y habrá
cuantos más mejor, porque uno, es una figura jurídica contemplada en la ley española que significa que se hacen cosas y con economía local, porque de otro modo se ampliaría el espectro para las empresas que pudieran concursar y perderían puntos y posibilidades las empresas locales. Y queremos apoyar el talento local, la economía local y las pymes locales. Dos, la ley, que podrían modificarla si les parece mal, es del PP, que por otra parte en el último borrador conocido hasta ahora, en la modificación de la ley de contratos públicos que el PP ha propuesto en el Congreso, que es un borrador, no dice nada de cambiar ni una sola coma, ni un solo punto sobre los contratos menores, con lo cual doy por hecho que al partido al que usted pertenece y el gobierno al que usted apoya, y yo combato, lo reconoce como tal, legales y posibles. El 90% de los contratos firmados por este gobierno no son menores, son el 10%. El 90% no. Y ese 10%, si crece, estará bien, porque significará apoyo a la economía local, a las pymes y más actividad municipal. Y le recuerdo una frase textual del informe de intervención sobre la contratación que ustedes tienen o deberían tener leído, que dice claramente, comillas, no hay uso abusivo de este tipo de contrato. No lo hay. Lo dice la intervención. Lean su informe otra vez, por favor. Y no sé cómo tiene, insisto, para acabar, el dato que le voy a dar, la desfachatez de criticar algo que es legal y que además demuestra que hay mucha actividad municipal, porque su partido y su gobierno en España ha firmado 131.000 contratos menores en casi 4 años. 131.000 contratos menores. Establezca un porcentaje con una básica regla de 3 y verá cómo es la cosa en Zaragoza y cómo es el gobierno de España que está llevando al país al caos. 131.000 contratos menores en 4 años. Eso es desfachatez. En el Salud y en el Instituto Aragonés del Agua hay unos cuantos millones, según la auditoría de la Cámara de Cuentas de la época de Rudy, sin contabilizar. Y la información del ABC, ya le digo, un diario no especialmente progresista, como mínimo, es del día 21 de septiembre de este año, de hace 7 días. Gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 9. ¿Abstenciones? 22. Y queda enterado el Pleno del punto 25. Pasamos. La Junta de Portavoces acordó el debate conjunto de los puntos 23 y 24. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. En cuanto al plan de ajuste, adiós, plan de ajuste, adiós, para que se aprenda el mantra, señor Azcón. ¿Me oye, ciudadano Azcón? El mantra es adiós, plan de ajuste, adiós. Datos del trimestre de un plan del que ya nos salimos. Periodo medio del pago a proveedores en el segundo trimestre fue de 5 días. Pendientes de reconocimiento de obligaciones a acreedores, 8.400.000. La deuda a 30 de junio asciende a 765 millones de euros y está previsto llegar en diciembre del presente 2017 a 733. Y esto lo digo con mucho orgullo y con mucha honra porque en este dato hay que incluir los 21 millones del FIE para pagar lo pendiente de Tutsa, luego habrá que descontar los 12 millones que nos quitamos a ese plan de ajuste que se había en el ICO y que nos daban a ese plan de ajuste, así que terminaremos, insisto, atención, con 733 millones de euros de deuda. ¿Saben lo que había previsto en el plan de ajuste para terminar en deuda a finales de este año? El plan de ajuste preveía que en diciembre del 2017 aún tendríamos 840 millones de euros de deuda. Tendremos 733 de los 855 que nos encontramos. Así que, a pesar de los pesares, habremos reducido en 122 millones de euros la deuda. Esto nos sitúa en un nivel de endeudamiento del 102%. 102%. Respecto al 124% que había en 2015, cuando el límite legal, como saben, impuesto por el Gobierno de España era del 110. El informe de intervención que también tienen todos ustedes refleja que cumplimos con la estabilidad presupuestaria con 62 millones de euros y que se prevé liquidar el ejercicio en 39 millones de euros. Todo esto, insisto, teniendo en cuenta el pago de los 21 millones de Tutsa y los 8.600 de FCC. Y esto es un dato muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Le regalo otro mantra, señor Azcón. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, 3 veces, para que se acuerde. Que vuelve a confirmar que estamos cumpliendo con la estabilidad,
Y aunque según la IREF está por debajo de la previsión del Plan Económico Financiero, estamos en positivo. Estamos en positivo. Esto es lo más importante. Y en cuanto lo dice el informe de intervención, para que luego no digan que el consejero bla, bla, bla. Y en cuanto a la morosidad, el informe refleja que seguimos cumpliendo plazos. El periodo medio de pago de las operaciones pagadas es de 41 días y de las pendientes de pago es de 38 días. En la comparativa de los últimos años verán que la evolución es excelente, porque venimos de un periodo medio de pago de 100 días y hemos bajado a 41. Y en la siguiente comparativa histórica, el millones en periodo legal y fuera de plazo, pues todavía mucho mejor y sin intereses de demora. ¿Cuánto hay pendiente de pago fuera de plazo? Menos de 3 millones. ¿Cuánto había en abril del 2015? 38 millones de euros. ¿Ven la diferencia? Sustancial, muy sustancial. O si quieren el mantra que les regalo, 3 veces, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias. Tiene la palabra Chunta Aragonesista. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo que es muy bueno, muy bueno, muy bueno es que este va a ser el penúltimo informe del dichoso plan de ajuste que vamos a poder discutir. Adiós, plan de ajuste. Por fin, después de 6 años. Yo es que no he conocido ningún pleno, ni ninguna comisión de economía sin el dichoso plan de ajuste, lo cual dice bastante de cómo han estado las finanzas de este ayuntamiento y también hay que reconocer de por qué por fin salimos del plan de ajuste. Y es realmente, bueno, es así, es cierto, de que este ayuntamiento sale del plan de ajuste porque ha hecho los deberes y los ha hecho sobradamente, Eso sí, ha conseguido reducir deuda, bajar el ratio de endeudamiento, reducir el periodo medio de pago hasta esos 5 días, rebajar sustancialmente las facturas sin consignación presupuestaria, es decir, la cuenta 413 que está en un saldo histórico de 8,5 millones de euros. A ver si lo podemos rebajar más, señor Ribarés. Está porque se han hecho bien los deberes, pero sin incluir las recetas que el señor Montoro y el Ministerio de Hacienda nos exigía de recortar servicios sociales. Afortunadamente, y esta es la gran diferencia de cuando gobierna la izquierda a cuando gobierna la derecha, este ayuntamiento se ha estado saneando precisamente porque se ha podido practicar el control del gasto corriente sin necesidad de tener que recortar en los grandes servicios públicos y en las políticas sociales que son fundamentales en este momento o incluso en el empleo, como han hecho muchos ayuntamientos gobernados por la derecha. Y esto es un éxito, sí, es verdad, de ustedes, hay que reconocerlo, de Zaragoza en Común y también del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, porque entre los tres hemos sido capaces de conseguir este objetivo. No obstante, para bajarle un poco de esa nube en la que está, que es muy habitual, que claro, está tan hinchado que sube, y hay veces que no ve algunos aspectos que yo creo que también, señor Ribarés, es importante reconocer. Es cierto que se están mejorando muchos aspectos, es cierto que por fin salimos del plan de ajuste, es cierto que se rebaja la deuda sustancialmente, que vamos a cerrar con una capacidad de financiación muy importante, significativa, mejor que lo que aparece previsto en ese plan de ajuste. Y el informe de morosidad, como usted dice, también habla de que cumplimos plazos. Pero también hay claroscuros, También hay claroscuros. Si es cierto que se han rebajado el periodo medio de pago de las operaciones que se pagan dentro del periodo legal, que se rebaja el periodo medio de pago de esas que se pagan fuera de lo que es el plazo legal de pago, también hay que reconocer que los intereses de demora que se han pagado en este trimestre son históricamente altos. 6.486.000 euros. Si de ahí deducimos, señor Ribarés, evidentemente los 5,4 millones de euros, que es la sentencia de Tutsa que metimos en el Fondo de Impulso Económico del año 2017, aún así, el saldo es demoledor, a pesar de haber mejorado la situación financiera del ayuntamiento, de estar cumpliendo con los periodos medios de pago. En el segundo trimestre del 2017 se ha pagado 1 millón de euros en intereses de demora. Mucho más que en el primer trimestre, que se pagaron 389.000 euros y, por supuesto, lo que tanto le gusta, la comparación interanual. El segundo trimestre del 2016, donde se pagaron 77.000 euros de intereses de demora. Excluido el efecto de la sentencia de Tutsa que se ha tenido que meter en el Fondo de Impulso Económico, el importe que se está pagando hoy día por intereses de demora, por la operativa ordinaria, es extraordinariamente alto. Tan alto es que tenemos la partida presupuestaria para todo el año ya en materia de intereses de demora completamente agotada, señor Ribarés. Con lo cual, es un error también en las previsiones que hicieron en este sentido y es un elemento, además, que tendrán que corregir, además de todas las cifras que ha comentado usted, que han mejorado sustancialmente. Tiene la palabra Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a ser muy rápida porque tampoco me voy a volver a entretener en las en las cifras. Hoy hablamos de otra forma del plan de ajuste, obviamente, porque ya hemos salido de él. Y, de hecho, Ciudadanos votó a favor de la última medida que hacía falta de esa aplicación del remanente
para pagar los últimos créditos que quedaban para salir del plan de ajuste. Pero es que, se lo dije en su momento, en julio, cuando lo aprobamos, es que escuchando sus discursos, estos del adiós, plan de ajuste, adiós, y esos momentos de Scarlett O'Hara con los que nos regala el consejero, realmente parecía que íbamos a tener un antes y un después de salir del plan de ajuste. Oiga, ¿qué tenemos? ¿Que no tenemos dinero para pagar el bus? ¿Que acabamos de hacer modificaciones de crédito por 3 millones de euros porque no hay para pagar el bus? Entonces, no ha habido un antes y un después de este plan de ajustes, que ustedes hablaron en su momento, que si el yugo opresor, que si... Mire, yo, y se lo he dicho desde que hemos entrado aquí, no estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de las medidas que recogía ese plan de ajuste, porque ni las medidas de ahorro generaban ningún tipo de ahorro, ni las medidas de gasto generaban ningún tipo de disminución en los gastos. Y eso lo dicen los informes trimestrales que hemos visto día a día. ¿Por qué? Además, primero porque no se implantaban, afortunadamente, porque no se implantaban, pero además es porque realmente esto era un papel mojado, no había ningún tipo de interés en ese plan de ajuste, realmente hubiera una planificación detrás, unas medidas, hacer algo para que realmente se ajustaran las cuentas de este ayuntamiento, igual que ha pasado con el plan económico financiero, del que saldremos a 31 de diciembre y que también me alegro de que salgamos. Obviamente, nosotros reconocemos las buenas cifras cuando realmente se han traído. Y lo único es que sí que voy a destacar, porque he dicho además que acabaré pronto, el tema de los intereses de demora. Casi 6,5 millones, es mucho dinero. Es muy importante que realmente tomemos medidas, pero de verdad, que haya medidas de verdad, que haya un plan de verdad, llámelo como quiera, pero que se haga algo a este respecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí. Bueno, también muy brevemente. Realmente yo tampoco voy a hacer referencia a cifras en concreto, sí una reflexión en varios aspectos. La primera, sí que es verdad que es escenificado, ¿no?, lo de la salida del plan de ajuste y lo ha vuelto a hacer el consejero. El Grupo Socialista ya dijo en su momento que, evidentemente, le parecía positivo siempre el poder salirse de ese plan de ajuste, un plan de ajuste que tengo que decir que se puso ya con unas condiciones de mucha holgura, precisamente para que se pudiera cumplir. Evidentemente, si era un plan de ajuste que estaba establecido para conseguir una financiación, si el financiador te admitía una holgura, era mejor acudir a esa holgura para que realmente tuvieras un cumplimiento, como así ha sido. Trimestre a trimestre se ha cumplido el plan de ajuste, porque el plan de ajuste se cumple en cuanto que se cumplen los objetivos, no porque se apliquen las medidas o no, que siempre son optativas y siempre se tienen que aplicar en el caso de que la inercia propia de la evolución de las macromagnitudes económicas pues no den los resultados positivos que, como hemos visto, sí que se han ido consiguiendo. Eso es la primera cuestión. El plan de ajuste, por lo tanto, tenía una inercia para ir cumpliéndose, se ha ido cumpliendo trimestre a trimestre. Se ha permitido, después de un requisito que aprobó también el Grupo Socialista, como es bien conocido, el que se haga el último trámite, que es una amortización de unos préstamos y, por lo tanto, que la ciudad salga de ese plan de ajuste. Pero dijimos ya en su momento que esta salida del plan de ajuste se hacía en un momento en el que el Gobierno de CEC había tenido que hacer un plan económico-financiero en 2016. Que estamos sometidos a un plan económico-financiero y, por lo tanto, ya dijimos que no íbamos a ver ese antes y después al que hacía referencia la señora Fernández. Es que no lo podemos hacer porque seguimos en un plan económico-financiero. Pero lo realmente importante sería que, bajo los supuestos que esperemos que se cumplan, porque queremos lo mejor para la ciudad, de que podamos salir también de ese plan económico-financiero a final de año, lo ideal sería el que la salida de ese plan de ajuste permitiera el que el Gobierno tuviera unos objetivos determinados para esta ciudad, el que pudiera cumplimentar unos determinados logros que seguramente bajo el yugo de ese plan económico-financiero no se podían tener. Y esos logros se hacen en base a inversión. Y, curiosamente, estamos saludando unos resultados económicos satisfactorios, pero con aplicación de unas recetas que, lejos de ser las de un Gobierno progresista y un Gobierno de izquierdas, son más propios de un Gobierno de derechas y donde lo que impone son el austericidio. Hemos sido conscientes de que, ante las medidas de restricciones presupuestarias y de gasto para cumplir el plan de ajuste, se ha llevado también, sin incrementar los niveles de inversión, teniendo los niveles de gasto por habitante más pequeños que ha tenido esta ciudad en los últimos años, sin poner, por lo tanto, ningún mecanismo que, digamos, fomente lo que es el tejido productivo de la ciudad. ¿Para qué queremos tener unos buenos datos económicos si no somos capaces de hacer ningún proyecto de ciudad?
¿Para qué queremos tener o para qué queremos salir de un plan de ajuste si no hay una nueva renegociación de la deuda de esta ciudad? Si no hay la implantación de una movilidad, digamos que intensificando lo que era ese alineador del tranvía que hoy nos hemos cargado. Si no hay ningún proyecto de inversión a futuro sustancial para la ciudad. Este sería el punto que tendríamos que hacer y tendríamos que reflexionar de aquí a futuro. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señor Ribarés, el tutum revolutum económico es el que hace usted comisión tras comisión y pleno tras pleno. Mire, yo le voy a decir 3 ideas y quiero ser muy breve. Usted hoy aquí trae unos datos de los que ha sacado pecho. A nosotros nos gustaría preguntarle qué ha hecho usted para mejorar esos datos. ¿O acaso es que no son gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno de España que ha prohibido a este ayuntamiento endeudarse más? ¿O acaso es que no han bajado los tipos de interés de los préstamos y eso ha hecho que a usted le sobre en la partida de carga financiera dinero? ¿O es que el señor Ribarés también tiene influencia en el Banco Central Europeo? También, como todo lo sabe y como habla con todo el mundo, ya nos lo explicará. Nada tiene que ver usted. Usted no ha hecho nada. ¿Se ha sentado usted con los grandes bancos para hacer aquella refinanciación de la deuda, de aquella deuda criminal de la que hablaba el alcalde? 2 años y todavía no hemos conocido nada, señor Ribarés. Nada de nada. Ese es el tutum revolutum económico que tiene usted en su cabeza. Mire, bueno, recuerdo, solo han hecho una cosa para reducir la deuda y lo tiene que contar. ¿O es que usted no se acuerda que el año pasado, 2016, nos dejamos 8 millones de euros en acción social sin ejecutar? ¿Y a dónde fueron a parar esos 8 millones de euros, señor Ribarés? Eso quedó en el remanente de tesorería y, si usted recuerda, fue para pagar deuda bancaria. 4 años en el año 2015 y 13 millones de euros en el año 2016. Es la única medida que ha hecho el Gobierno de Zaragoza en Común para reducir la deuda. El resto, no se ponga medallas, pero lo que no puede hacer usted es la crítica, la asfixia, bueno, y luego ponerse las medallas gracias a esas medidas. Señor Ribarés, aclárese. Pero me voy a centrar en los intereses de demora que me centré en la Comisión de Economía. Mire, no es el problema los 6,5 millones que llevamos en el segundo trimestre del 17. El problema es que eso hay que sumarle 3.210.000 euros que usted se ha comido en el fondo de contingencia para pagar intereses de demora. Y usted dijo, me acuerdo, que la sentencia de barrios rurales la tenía que pagar quitando los 820.000 euros de la segunda línea del tranvía para que no generasen intereses de demora. Señor Ribarés, otra de sus mentiras. Si usted se ha comido 535.000 euros que ha pagado la sentencia de barrios rurales con el fondo de contingencia, y desglose la partida. Es cuestión de mirarlo y estudiarlo. Llevamos 6,5 del segundo trimestre, 3.200.000 del fondo de contingencia y 5 millones de euros del FIE de la sentencia de Tutsa. ¿Sabe cuánto llevamos pagados en el 17, señor Ribarés? No me diga que usted ya lo ha denunciado de los años anteriores por la herencia recibida. No, 17. Más de 15 millones de euros pagados en intereses de demora en este ayuntamiento. ¿Sabe lo que supone eso al día? Más de 166.000 euros que estamos pagando al día en intereses de demora. Algo tendrá que ver usted, señor Ribarés. No siempre es culpa a todos los demás, de la herencia recibida, del Gobierno de España. Por favor, un poquito de autocrítica. Gracias. Tiene la palabra para el cierre el consejero. Gracias, alcalde. Que hayamos desenmascarado la práctica habitual de la mentira en su grupo municipal, señora Navarro, solo demuestran su actitud ahora, que asume el discurso y lo pretende devolver, pero le sale mal, porque los datos hay que demostrarlos y las mentiras se las lleva el cierzón que no sople, como el suyo. Palabras banales, sin pudor y falsas. Y, por cierto, hablando de falsedades, es mentira rotunda que hayamos dejado de gastar o que haya menos dinero para derechos sociales. Este año ha habido más dinero para derechos sociales que nunca, un 12% más que el año anterior. Y el año anterior, un 9% más que el año anterior. Así que no flipe con las cuentas, porque si usted no entiende los números, no es un problema de los números, es un problema suyo. Dicho eso, intereses de demora. Ya digo los números. Casi 32 millones de euros hemos pagado desde junio del 2015 en este Gobierno en intereses de demora. Pero interés de demora significa que son los intereses que se generan
de cuestiones que no se pagaron en su día y en tiempo adecuado. Eso es interés de demora. Así que si ahora pagamos interés de demora, son intereses que se generan de cuestiones que no se pagaron cuando se debían. Eso para empezar. No sé cómo no se ruborizan cuando dicen cosas como estas. O quieren que no paguemos y que dejemos todo pendiente y el que venga después que haga lo que pueda. Porque eso es irresponsable. Y una cosa que este Gobierno es económicamente y en todos los aspectos es precisamente responsable. ¿Le parece poco refinanciar la deuda, señor Tríbez y señor Navarro, por ejemplo, en Zaragoza alta velocidad? ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? ¿Les parece poco la salida del plan de ajuste? ¿Les parece poco rebajar más de un 30% los intereses en esa deuda criminal que había asumido este ayuntamiento? Y ya veo además que han pasado todos sin excepción, excepto el señor Asensio, al que agradezco, por cierto, su reconocimiento públicamente. Los demás han pasado de puntillas de una cosa fundamental, la más importante, la deuda. 122 millones de euros menos de deuda, mucho menos de lo que había y mucho menos de lo que estaba previsto para llegar a diciembre del 2017. 122 millones menos de deuda, asumiendo el FIE, la sentencia, los casi 32 millones de euros de interés de demora de lo que no se pagó en su día, y que los bancos cobren antes o no, pero como afirman semejantes cosas, para mí impensables, que los bancos cobren antes, ¿saben de qué es consecuencia? De la reforma nocturna del artículo 135, de la reforma de la Constitución y la inclusión del artículo 135 que secreta y nocturnamente pactaron PSOE y PP en su día. ¿Pinza o tenaza? Además de una agresión a los derechos fundamentales y a la autonomía municipal en este país. El artículo 135, pactado secreta y nocturnamente por PP y PSOE. Eso obliga a veces, muchas veces, a pagar antes a los bancos. Así que, de verdad, un poco de... En fin, de cosas un poco serias, porque, insisto, si los números no los entienden, no es problema de los números, sino suyo, austericidas, que son ustedes unos austericidas es lo que son. Gracias. Terminado el debate, queda enterado el Pleno. 26. Dar cuenta al Pleno del auto de 12 de junio de 2017 de la consejera de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Queda enterado el Pleno. El que se acuerda queda enterado. 27. Declarar la continuidad de la prestación de los servicios y actividades prestados por ZGZ@Desarrollo Expo S.A., la configuración de una unidad específica de gestión con carácter temporal, la apreciación de la concurrencia de los requisitos del artículo 44.3 del texto del Estatuto de los Trabajadores y la aprobación de la subrogación de los trabajadores de la sociedad municipal. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias de nuevo, alcalde. Bueno, ustedes no han querido incluir en el expediente el último informe conveniente y sugerido por la asesoría jurídica para dar seguridad a este proceso que ustedes iniciaron en Labrava. No lo han querido incluir, el expediente se incluirá después de la votación que se produzca hoy, que espero siga siendo de modo unánime por parte de todos los grupos. Pero este expediente es el que nos da seguridad, este informe es el que nos da seguridad. Lo encargamos por escrito el día 20, para que fuera formalmente escrito en un mail, un día y medio después de que el alcalde lo encargara de modo verbal a la asesoría jurídica. Digo esto por la absoluta falta de pudor a la hora de mentir y extender su mentira que tuvo una concejala de ahí enfrente. El día 20 por escrito, a las 13:36, se encargó ese informe. Llegó ayer a las 10 y 20 y algo minutos de la mañana. Pero, gracias a esa espera de 6 días y medio, ustedes y nosotras hoy podemos votar con mucha mayor seguridad jurídica. Los 31 concejales y concejalas aquí presentes, que espero que votemos todos sí, y sobre todo seguridad jurídica para los 6 trabajadores y trabajadoras de la sociedad Roba que, con 0 informes, ustedes liquidaron a Labrava. Y estos 4 meses y medio, desde aquella liquidación a Labrava con el voto en contra de CEC, hemos hecho lo que debíamos, pedir todos los informes necesarios para que la cosa acabara bien, porque liquidaron sin ningún tipo de informe y ha habido que hacerlos después. Hoy, los concejales y concejalas que votemos y los trabajadores y trabajadoras ahí sentados están mucho más seguros. 6 informes, aquí los tengo, incluido el de la asesoría jurídica, que nos da bastante seguridad por si acaso pasaba lo que ha pasado, por ejemplo, en el 010, a cuyas trabajadoras, a algunos de ustedes, les han importado un pepino, o menos, un pimiento, barato, pequeño y caducado. ¿Y por qué?
porque como tampoco les interesaba ese futuro, no les he visto a ustedes hacer ni plantones, ni acuerdos a 4 para boicotear 2 veces un pleno y tardar una semana más en poder regularizar la sociedad roba a los trabajadores, porque la liquidación es cosa suya con el voto en contra de CEC. Porque recuerdo que en ese caso la COE y la delegación del Gobierno, del PP, recurrieron ese procedimiento y dejó tiradas a las trabajadoras del 010, que siguen cobrando porque firmo las nóminas como consejero, pero que están como están. ¿Por qué? Analicen su conciencia si la tienen. Después de eso me refiero a ustedes, señores del PP, a ustedes me refiero. Después de eso, para que justamente no haya ninguna posibilidad de recurso, o si la hay, no afecte a los trabajadores y los deje en el paro en la casilla de salida, hemos hecho este informe y hemos retrasado 7 días hasta que llegara el informe encargado por este consejero y por el alcalde, o por el alcalde y este consejero, que nos dé seguridad jurídica. Porque si hay recursos, porque es probable, e intuimos de quién, ya será menos importante. La única propuesta sobre el futuro de los trabajadores llegó a comisión y apoyada de modo unánime, escrita por este consejero, basada en los 3 informes ARA 4 que encargó este consejero, frente a las palabras vacías, a los 0 informes y algunas vergonzosas mentiras, señora Cabero, que ustedes destilaban por los medios y por la calle. Ahora, gracias a este informe que hoy está, que no quieren incluir en el expediente, pero que incluiremos después de la votación, todas vamos a votar mucho más seguros. Gracias. Tiene la palabra Chantal Aragonesista. Madre mía, lo que hay que oír. Yo veo que ha seguido en la misma línea que utilizaba la señora Artigas, que me ha parecido, la verdad, muy poco acertado definir un bloqueo deliberado por parte de este Gobierno de un expediente como problemilla administrativo. Oiga, no insulte a nuestra inteligencia porque me parece que ha sido un poco desacertado. A mí me gustaría que me indicasen cuál es la diferencia entre el punto que viene a votación hoy, que debería haberse incluido el lunes pasado en el Pleno con absoluta normalidad, y entre el punto que se aprobó en la Comisión de Economía del pasado 15 de septiembre, porque yo he buscado la diferencia y la verdad es que no la encuentro. Yo no comparto eso de que ya saben los trámites administrativos, que son farragosos. Hombre, es verdad que armar un expediente cuando están varios servicios implicados, bueno, pues no es fácil, tiene su complejidad porque requiere de varios informes. Pero, oiga, el trámite administrativo después es muy sencillo. El expediente va a comisión y ese expediente que va a comisión y sale aprobado y debe pasar por pleno, automáticamente engrosa el orden del día del pleno. Es que es automático. A no ser que alguien diga, para, este sácalo. Es decir, no es que no se haya no incluido, sino que se ha excluido deliberadamente este expediente. Y ante eso sí, señor Rivaret, Xunta Aragonesista advirtió ya el jueves pasado que si no se incluía ese expediente en el pleno del lunes, este grupo municipal no iba a entrar al pleno, a lo que se sumaron el resto de grupos. Yo me pregunto si de verdad no hubo tiempo de hablar de ello desde el jueves hasta el lunes, si no hubo tiempo de hablar hasta el miércoles, porque claro, lo que es incomprensible es que esta excusa de que faltaba un informe, cuando hemos visto en esta casa y en esta legislatura que se han hecho informes en 3 horas, pues hombre, yo la verdad es que pongo en duda, pero en cualquier caso, si faltaba ese informe, me parece por su parte bastante irresponsable llevar un expediente a la Comisión de Economía incompleto. Hoy, afortunadamente, ha habido una rectificación. Tenemos este expediente incluido en este pleno. Lo lamentable es que haya que llegar a estos extremos de pulso político para forzar que las cosas sucedan con normalidad en este ayuntamiento, porque si alguien piensa que es fácil tomar la decisión para un concejal o una concejala no entrar a un pleno, hombre, está dudando de que desconocemos cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que representamos. Esto no se nos ocurre así, ya está. Y me molesta especialmente porque se nos ha acusado de no cumplir con nuestra obligación, de no hacer nuestro trabajo, como si estuviésemos en el sofá de nuestra casa. Pues no, eso no es así y por eso me molesta profundamente. No me resisto a terminar estos 2 minutos que me quedan a dirigirme directamente al señor Cubero. Me dirijo directamente al señor Cubero. Porque, mire, yo suelo ser bastante respetuosa con las opiniones de los demás, pero no se imagina lo que me altera que alguien mienta. Cuando alguien no cuenta la verdad, me molesta. Cuando alguien miente directamente, es que me sofoca.
me sofoca. ¿Y cómo puede usted estar lanzando la idea? Vaya, se plantan por 6 trabajadores y no los he visto yo no entrar a un pleno por las 14 trabajadoras del 010. ¿Sabe lo que le digo? Mire, esa estrategia de la confusión me parece absolutamente miserable. Miserable. Chunta Aragonesista se plantó el lunes, se plantó el miércoles, se plantó por 6 trabajadores, los de la Zaragoza Arroba, se plantó en la legislatura pasada por más de los 150 despidos de Tutsa y se plantará por 1 si hace falta, cuando la causa es justa. Pero usted sabe como yo, porque es inteligente, sabe como yo, que no entrar a un pleno puede forzar a un gobierno a hacer su trabajo, a tomar las decisiones que tiene que tomar y a tramitar un expediente en este caso. Pero no entrar a un pleno, usted también sabe como yo, que no fuerza a una jueza a levantar unas cautelares por un montón de despropósitos seguidos erróneos de los que le hago a usted responsable, ¿verdad que no? ¿Verdad que no entrar a un pleno de los concejales no fuerza a una jueza a levantar unas cautelares? Pues entonces, deje de jugar con verdades a medias, con afirmaciones torticeras, cuelgue usted detrás del portal de su casa la marrullería, déjesela en casa y tenga un poco más de respeto a este pleno, a los concejales, a sus compañeros que los meten en unos jardines que tela, a las trabajadoras del 010, que lleva usted jugando meses con sus puestos de trabajo y de qué manera, y a partir de ahí póngase a trabajar, no invierta tanto esfuerzo en excluir un expediente que tiene que ir a un pleno, inviértalo en traer el expediente de la municipalización del 010 a este pleno, que es donde tendría que haber venido desde el minuto 0, y por favor, piense en los apoyos que necesita y en aquellos que incondicionalmente se los estamos prestando para la municipalización del 010. Y así, en lugar de darle a la tecla con tanta alegría, repartiendo a diestra y a siniestra, igual se lo piensa un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra señora Fernández, Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Vaya por delante que me uno a las palabras de mi compañera, la señora Crespo. Bueno, la moción por la que se aprueba la liquidación de Zaragoza Arroba Desarrollo Después es del 2 de diciembre de 2016. Y la primera acción que viene a pleno es casi 10 meses después. Esto ya deja clara la intención que tiene Zaragoza en Común de cumplir con un mandato plenario. Que yo lo siento mucho, que no les gusta la representatividad democrática, pero está ahí. En estos 10 meses la oposición hemos utilizado absolutamente todas las herramientas que estaban en nuestra mano para intentar que el Gobierno ejerciera sus competencias, que cumpliera con sus obligaciones. Miren, yo puedo entender que no compartan la liquidación de esta sociedad. Hasta puedo entender, que no compartir, por supuesto, que pongan palos en las ruedas a todo el proceso, intentar dilatarlo. Pero, por favor, vayan de frente. Esa es la parte que, desde luego, no entiendo. Vamos a ver, nos juntamos en portavoces y en nombre de Zaragoza en Común se acuerda apoyar la subrogación de esta plantilla. Tenemos una Junta General Extraordinaria de la Sociedad y Zaragoza en Común, el señor Rivares concretamente, dice para entonces que llevaban ya mucho tiempo, muchos días trabajando en los expedientes y en los informes. Ahí están las actas, eso no me lo invento yo. Y luego descubrimos que un mes más tarde es cuando el coordinador del área pide esos informes. Es decir, no mientan, díganos las cosas a la cara, porque además está claro que esos informes para ustedes no son prioritarios, porque desde las áreas tampoco se estaban haciendo. Y mientras ustedes han estado dilatando este proceso, el servicio de la sociedad no se está prestando igual, pero eso les da igual que no les importa lo que pasa con los trabajadores. Parece que hay trabajadores de primera y de segunda y los de Arroba, pues mire, son claramente de segunda para ustedes, porque lo dejó el señor Cubero muy clarito en una recordada, yo creo, intervención plenaria hace unos meses. Mire, ustedes han dicho abiertamente, Zaragoza en Común, que no compartían esta liquidación porque la sociedad era una herramienta muy buena para llevar a cabo esos procesos de municipalización que ustedes querían. Y lo han dicho abierta y claramente. Cuando menos me parece incongruente que quieran utilizar una sociedad para hacer municipales a trabajadores de contratas y que precisamente los trabajadores que son municipales de esa sociedad, ustedes los dejen de lado. Es como mínimo incongruente, por no utilizar otros adjetivos. Y como para ustedes la sociedad era una buena herramienta, pues como parece que con la liquidación se les acabó la herramienta, dicen vamos a intentar sacar tajada del proceso de liquidación. Primero técnicamente, porque ustedes, miren, literalmente de perdidos al río, el Azuz. Intentaron utilizar la rotura de una compuerta del Azuz, no me voy a extender obviamente, para sus propios fines. Les ha salido mal y mientras tanto que hemos sufrido estos meses disgustos y perjuicios a vecinos, a usuarios del río y lo que es peor, provocar daños
en la flora y la fauna fluvial con estos meses que hemos tenido de cauce seco. Y luego en materia de personal dijeron, bueno, pues oye, como se liquida la sociedad y no podemos hacer nada, pues vamos a utilizar la subrogación del personal de arroba para sacar adelante el 010. Miren, yo lamento muchísimo la situación de las trabajadoras del 010, pero de verdad no tiene nada que ver con el tema de los trabajadores de arroba. Nada que ver. No intenten mezclar churras con merinas y dejen de utilizar a los trabajadores. Mire, a las trabajadoras del 010 ya nos las ha enfrentado hace mucho, ya les ha dicho que somos los malos de la película, pero es que ahora las está enfrentando con los trabajadores de Zaragoza arroba. Eso ya es bajo, eso ya es lo último. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Por favor, no interrumpa. No tienen nada que ver los dos procesos. Yo lo siento mucho. Les han engañado. No tienen nada que ver. Trataremos el 010 cuando lo tengamos que tratar. Y además aquí, señor Cubero, usted lo sabe, tiene la mano tendida de Ciudadanos. Le hemos pedido una serie de informes y usted lo sabe y lo hemos hablado y le hemos pedido una serie de cambios en el servicio. Pero a día de hoy no sabemos nada a ese respecto. Nosotros vamos de cara, le decimos las cosas como son y ustedes juegan por detrás y utilizan a los trabajadores como armas arrojadizas. A día de hoy están trayendo exactamente lo mismo que tenían que haber traído este lunes. O sea, cuando, señor Ribarés, no mueva así la cabeza, dice, vamos a votar más seguras, ha dicho, vamos a votar más seguras. Está votando exactamente el mismo expediente que se dictaminó en la comisión del 15 de septiembre, exactamente el mismo. Y no estamos utilizando, no estamos elevando, como dijo el otro día el señor alcalde, a político una cuestión técnica. No, son ustedes los que hacen un juego político de cuestiones técnicas y los que intentan retorcer, desde luego, las decisiones que tiene que tomar este pleno. Ya acabo, señor alcalde. Miren, es incomprensible que ustedes, Zaragoza en Común, sigan tomando unilateralmente decisiones que son de pleno. Oigan, cuenten, que yo tengo muy claro, con una mano me sobran para los votos que tengo, pero es que ustedes, vamos a ver, 9 jamás va a ser mayoría plenaria aquí. Con lo cual, por favor, aunque solo sea por la aritmética, aunque ustedes no respeten para nada la democracia, aunque no respeten a los miles de votos que representamos la oposición, por favor, hablen con nosotros y cuenten con nuestros votos. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar señalando que, desde luego, por parte de este concejal, ratificar las intervenciones de mis dos compañeras. Estoy plenamente de acuerdo con las intervenciones tanto de la señora Crespo como de la señora Fernández. Y, por lo tanto, voy a intentar hacer una exposición en la que no vayamos a repetir lo mismo, sino que sirva un poco para insistir en las cuestiones que considero más relevantes de este punto que hoy traemos aquí. La primera reflexión que tendríamos que hacerla es una reflexión directa al señor consejero. Señor Ribarés, vaya papelón. Vaya papelón que le ha tocado a usted hacer con este punto. Yo hasta última hora pensaba que este punto, lo digo de verdad, lo iba a defender el señor Cubero, pero al final lo ha defendido usted. Y lo ha defendido haciendo gala de cómo se ha sustentado durante todo este largo proceso. Tengo que referirle que fue el 2 de diciembre de 2016 cuando una moción del Grupo Socialista se aprobó en este pleno precisamente la disolución el que se iniciaran los trámites de disolución, evidentemente, de esta sociedad. Digo, durante todo este proceso usted ha hecho gala de cómo se ha llevado a cabo este asunto, bajo la mentira, la confusión, la manipulación, bajo la aplicación de los criterios más estrictos de entender lo que tiene que ser una actitud democrática y de reconocimiento de lo que es la realidad de un pleno en el que se está en franca minoría, intentando gobernar como si se ostentara una mayoría de la que se carece, con desprecio de la oposición en su conjunto, con unos malos tratos sin precedentes, no solamente a la oposición, sino incluso a aquella oposición que les ha apoyado y que les ha permitido que estén hoy gobernando. Sin precedentes, y eso se ha visto durante esta semana. Con mentiras repetidas una y otra vez. Mire, el mantra este que ustedes ya han dicho de se hizo una liquidación a la brava, es un mantra que impone el señor Cubero 6 o 7 meses después de que se haya aprobado la moción.
Nunca usted había dicho un disparate igual y simplemente ha hecho un seguidismo del que es el cuerpo que está estableciendo fundamentalmente el espíritu ideológico a llevar a cabo para este apartado. Mire, la liquidación a la brava es una especulación absolutamente sin ningún punto de contraste en la evidencia, porque lógicamente cuando se aprueba una moción en un pleno por parte de la oposición, lo que está manifestando es una voluntad política y lo que hay que hacer a partir de ahí es establecer los procesos administrativos para que eso que se ha aprobado democráticamente por una gran mayoría pueda llevarse a efecto. Luego, el encargado de plasmar todos esos informes y el que todo este proceso se haga de acuerdo a la legalidad es competencia de su Gobierno, que es el que tiene que llevar a cabo la plasmación de ese acuerdo político. Y usted había jugado, en principio, en esa liga, hasta que alguien le dijo hasta aquí hemos llegado. Por cierto, después de numerosas interpelaciones, mociones, de insistir con todos los mecanismos que podemos hacer desde el espíritu democrático y participativo en un pleno para que se llevara a cabo este acuerdo que era mayoritario, como digo, en el mismo, usted tuvo a bien el día 15 de llevar a la Comisión de Economía y Cultura la resolución ya por una vez al final de este asunto. Había 3 interpelaciones ese día en esa comisión, que le instaba a que cumpliera aquella última moción que había planteado precisamente Cha en julio de que en septiembre se resolviera. Y usted pues, las neutralizó inmediatamente, simplemente llevando el punto. Bueno, usted no sé si realmente ha perdido peso en el Gobierno, usted no pinta nada o qué, pero se le ha descalificado totalmente. Se le descalificó totalmente haciendo algo que no tiene precedentes, y es que un punto que informa una comisión, las comisiones están para informar para los plenos, un punto que se informa por unanimidad, no se trae evidentemente a ese pleno. Y esa fue la oposición que tuvimos que mantener todos los grupos políticos, todos, señor Rivares, todos, porque esto era un disparate, era una barbaridad. Y era una barbaridad que estaba instada por aquella parte de su Gobierno que lo que quiere es mantener el enfrentamiento y que quiere manipular y utilizar. Y no le importa manipular y utilizar al personal de la Administración o al personal de aquellas empresas que prestan servicios para la Administración de este Ayuntamiento. No le importa en absoluto. Y el día 19 de septiembre usted me llama por teléfono, y lo sabe, para decirme que qué me parece si esto no lo llevamos porque le han dicho que igual falta un informe, que están preparando. Y usted acaba de decir hoy que el día 20 es cuando pide ese informe. Luego, por lo tanto, vamos a ver si encajamos las fechas y vamos a ver si decimos algo. ¿Qué le dije yo en esa llamada? Le dije, señor Rivares, tiene usted una semana para tener ese informe. No me venga con tonterías. Usted me dijo, bueno, ya veremos. Por cierto, lo del 010, desde el punto número 1, ustedes manipularon y mezclaron un asunto como es la de Zaragoza-Desarrollo, lo mezclaron con el 010. Lo quisieron hacer y de ahí lo que ha habido ese intento de manipular y de no llevar un acuerdo aprobado en comisión a este pleno. No es porque falte ese informe jurídico. Eso cae desde luego en la evidencia más absoluta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprobar algo sin que se incluya ese punto. Por lo tanto, está absolutamente demostrada su falacia y le tengo que decir también su falta de pudor por defender algo en lo que usted mismo no cree. Esos son, desde luego, sus puntos de vista, sus mentiras y sus necedades. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, alcalde. Para que no quede ninguna duda, hoy se trae a aprobación el mismo expediente, el mismo íntegramente que entró en la comisión, como han dicho mis compañeros, y que efectivamente una situación así, yo creo que en los últimos 8 o 9 años no se había vivido en este ayuntamiento. Que efectivamente algo dictaminado por unanimidad en la comisión no se llevase al pleno. Pero yo, señor alcalde, tengo que darle la enhorabuena, porque realmente este es uno de sus mayores logros en 2 años, ya en media legislatura. Ha logrado, con su capacidad y habilidad política, poner a todo el pleno contra usted. Además, lo ha logrado siendo un alcalde que no ha sido elegido por los ciudadanos, sino que ha sido por un pacto de conveniencia de este pleno, efectivamente elegido, y ha logrado, con esa habilidad política que le caracteriza, ponerlos a los 4 partidos que están en el pleno y que lo ocupan en contra de usted para que luego las cosas diesen la vuelta. Deben interpretar ustedes los movimientos del alcalde, diesen la vuelta, usted se incorporase y al final acabase siendo aprobado por unanimidad. No es que le han obligado al alcalde,
Simplemente es que el alcalde tiene esa estrategia, una estrategia muy curiosa. A veces su genialidad, señor alcalde, no se entiende. Decía en La Vanguardia usted que apelaba al diálogo. Curioso, apela al diálogo a alguien que da con la puerta en las narices a los portavoces del ayuntamiento que dirige. Mandar y gobernar. Efectivamente, compartimos todos que tiene un equipo limitado e incapaz de enfrentarse a los problemas y a veces los inventa para sacar polémicas. Este era un tema ya prácticamente resuelto, que había unido a toda la oposición y que efectivamente se traía simplemente para su ratificación. A veces, no sé si a ustedes les recuerda a los Monty Python en el desierto. El alcalde con la vara, deambulando con el bastón sin que nadie lo entienda. El señor Ribarés, que sí que entiende, pero que se desentiende precisamente de sus problemas. Es decir, de aquellos problemas como Zaragoza@Expo se desentiende y renuncia efectivamente a formar parte de la liquidación. El señor Cubero, que va de aquí a allá amenazando con el patíbulo a los suyos y que tiene mucho que ver también con el retraso de este expediente. Y el señor Híjar, que cierra el grupo con la radial intentando abrir la puerta del paraíso para expropiarla. La verdad es que sería divertido si en el fondo no se estuviese jugando con el futuro de los zaragozanos. Señor alcalde, usted no gobierna Zaragoza. Y efectivamente tiene un equipo limitado y va abriendo brechas y melones allá donde las cuestiones se podrían cerrar fácilmente. Este es el caso de ese expediente. Se trae a este pleno y se va a resolver a pesar del alcalde que gobierna la ciudad. El mundo no está contra usted. Yo le recomendaría reflexión, pero no vaya a ser que se lo tome al pie de la letra y se tome unos días de vacaciones. No sería lo más apropiado. Creo que debemos darnos la enhorabuena a todos, porque efectivamente un problema que tiene que ver con los derechos de los trabajadores se ha conseguido sacar adelante y efectivamente queda resuelto y esperemos que sin muchos más problemas, aunque intentará el señor Cubero que efectivamente los sigamos teniendo. Gracias. Muchas gracias. Tiene para el cierre la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. Señor Lorén, sí entiendo, desde pequeño, siempre he entendido, desde pequeño, soy gay desde pequeño. La metáfora es tan cutre y tan homófoba que no le pega ni a usted, que aunque esté en las bajas en su partido, parece hasta el menos ultra de su partido. Soy gay orgullosamente, entiendo desde pequeño. Y ahora va el asunto arroba. Yo, querida Leticia, nunca dije problemilla jurídico. Problemilla es una palabra muy fea, es muy hortera. Yo nunca dije problemilla. Yo nunca dije problemilla. He dicho problema jurídico. Y sí, el alcalde y el resto de consejeros, el portavoz Muñoz y yo mismo hemos dicho que habían ustedes convertido un asunto jurídico en político. Porque es así. Estamos votando, todos unanimidad, intuyo, un expediente igual que la comisión. Pero con la salvedad fundamental de que ahora tenemos el informe que nos avala y nos asegura, porque si no ustedes podrían volver, o cualquier otro, gente que se queda colgada, o incluso cualquier sector social o laboral, vinculado o no a este ayuntamiento, podría recurrir, como ustedes abandonaron y traicionaron a las trabajadoras del 010 del PP, recurriendo desde la COE y desde la delegación del Gobierno. Y para que eso no pase nunca más, porque ustedes engañaron, traicionaron y mantienen como rehenes a esas trabajadoras de meses sin cobrar. Les recurrieron y las dejaron tiradas en la orilla. Y eso es de muy sinvergüenza, porque además escuchar a un pepero decir no sé qué de los derechos de los trabajadores, lo dice por la reforma laboral de Rajoy, las dos, por eso lo dice. Lo dice por los recursos contra esas compañeras, por eso lo dice. La única novedad, y es muy fundamental, la única diferencia, y esto va para todos y todas, la única diferencia es esencial, es que hoy tenemos más seguridad jurídica. El mismo día 15, después de la comisión, me dice la asesoría jurídica, es mejor que no llevéis esto a pleno porque falta un informe como sugiere la intervención y lo podemos hacer. El viernes, lunes 18, el alcalde encarga verbalmente el lunes 18 a la asesoría jurídica el informe. Y para que conste, porque me conozco sus artimañas y su amistad con la mentira perpetua, señores del PP, el día 20 este consejero lo hace por escrito, para que conste. Y menos mal, porque la señora Cabero lanzó el infundio y la falsedad de que no existía y se tuvo que tragar sus palabras envenenadas porque existe, lo tengo aquí. ¿Cuál es esa gran diferencia que hoy esté o no en el expediente?
frente a un posible recurso nos hace más seguros? El cierre del informe de la asesoría jurídica. No habría de existir inconveniente legal al objeto de que pudiera producirse la subrogación de trabajadores de la sociedad Zaragoza@Expo, como se previene en los términos aludidos en el punto 3º de la propuesta del consejero. Esto, ante un recurso faccioso reaccionario de los suyos, nos va a venir muy bien a los 31, aunque no lo quieran. ¿No está en el expediente? Cuestión de horas de que esté. Esa es la gran diferencia que nos avala. La única propuesta es del consejero, del Gobierno, los únicos informes son del Gobierno y la frase que mantengo y digo las veces que haga falta de que ustedes liquidaron a la brava y con informes es mía. Y si fuera de mi compañero y amigo Cubero, valdría lo mismo. Porque mire, mi peso en el Gobierno, señor Tríbez, 75 kilos de peso y 1,78 de altura. Y en el seno del Gobierno, absoluta igualdad entre todos, porque somos un grupo igualitario. Esto es muy importante, porque ahora les recuerdo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué antes de que yo entonara oficialmente con mucha alegría el mantra adiós, plan de ajuste, adiós, tardamos casi 4 meses? Porque ustedes quisieron pedir, anda, un informe no necesario y no preceptivo. Y eso provocó 4 meses más tarde, por fin, 4 meses de retraso más, la salida del plan de ajuste y que tuviéramos 4 meses que pagar intereses que podríamos habernos ahorrado. Por un informe que ustedes se empeñaron en exigir, no necesario y no preceptivo. @0 informes. Los informes del Gobierno han salvado el proceso y han salvado a los trabajadores y salvarán a las trabajadoras del 010 pese a los reaccionarios recursos del PP y del ámbito del PP. Y para acabar, a ver cómo explican todos ustedes, con qué cara y con qué capacidad dialéctica, que alguno ya hasta se la dudo, a ver cómo explican ustedes ahí fuera, en el mundo real, el ridículo de esta semana en este ayuntamiento. A ver si son capaces de explicarlo, cosa que dudo. Concluido el debate, procedemos a la votación del dictamen. ¿Unanimidad? Unanimidad. ¿Unanimidad? Bien. Proseguimos. Servicios públicos y personal. 28. Fijación de las fiestas locales del municipio de Zaragoza para el año 2018. Las fiestas queda aprobado por unanimidad, entiendo, ¿no? Unanimidad. Muchas gracias. 29. Dar cuenta del decreto de la alcaldía de 28 de julio por el que se modifica la organización y estructura de la administración del ayuntamiento. Queda enterado el Pleno. Urbanismo y sostenibilidad. Si los grupos municipales no plantean objeciones, el Pleno queda enterado y votamos conjuntamente los asuntos a que hacen referencia a los puntos del orden del día números 30 a 41 que se aprobaron por unanimidad en la Comisión Plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad. Unanimidad, ¿no? Muchas gracias. Pues se levanta la sesión